Soy Michael. Tengo 32 años y descubrí que mi familia estaba planeando secretamente unas vacaciones de lujo usando los ahorros de mi vida, unas vacaciones a las que explícita y cruelmente no me invitaron. Antes de contarte cómo una simple frase de 7 palabras que escribí en una aplicación bancaria derrumbó todo su mundo de engaño, hazme un favor y déjame saber desde dónde estás mirando en los comentarios a continuación. Siempre es bueno saber que estás ahí escuchando. Todo llegó a un punto crítico en lo que debería haber sido una tarde de domingo perfecta. El cielo era de un azul brillante, sin nubes, y el olor de la parrilla de carbón de mi padre, un olor que solía asociar con la felicidad, flotaba espeso en el aire. Mi madre, Eleanor, me había llamado unos días antes, con la voz recubierta de ese tono almibarado que reserva para cuando quiere algo. Solo una pequeña reunión familiar, cariño. Te echamos mucho de menos. Seremos solo familia, solo familia. Esa frase debería haber sido una señal de alerta del tamaño de Texas. Ahora lo veo. Entré al patio trasero de la casa de mi infancia, llevando una botella de vino tinto decente como ofrenda de paz. Lo primero que me golpeó no fue el calor de la parrilla, sino el repentino y discordante silencio. El zumbido habitual de las conversaciones superpuestas, la risa, todo se detuvo. Murió en el momento en que mis zapatillas tocaron el césped. Mi padre, Richard, estaba en la parrilla, un rey con su delantal grasiento. Me hizo un gesto de cabeza tan brusco que era menos un saludo y más un despido. Mi hermano mayor, James, se apoyaba en la barandilla de la terraza, con una sonrisa en los labios mientras tomaba un sorbo lento de su cerveza. Mi hermana menor, Victoria, ni siquiera intentó ocultarlo. Ya tenía su teléfono fuera, angulado perfectamente para capturar mi torpe llegada, sin duda para una futura publicación en las redes sociales pintándome como el villano de alguna historia en la que ni siquiera sabía que estaba. Dondequiera que miraba, era lo mismo. Tías, tíos, primos, todo el clan estaba allí, y cada uno de ellos mostraba la misma expresión fría y poco acogedora. Intenté romper el hechizo. Me ofrecí a ayudar a mi padre, quien solo gruñó y me dio la espalda. Intenté entablar una conversación con una prima sobre su nuevo coche, y ella me dio una respuesta de una palabra antes de necesitar repentinamente ir a revisar algo dentro. Era como si fuera un fantasma en mi propia reunión familiar. La tensión era sofocante. Finalmente, en la cena, estábamos todos apiñados alrededor de la larga mesa de picnic. Hice un último intento desesperado de sentir que pertenecía. Levanté mi vaso de té helado. Bueno, las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina, dije, forzando una sonrisa. Como profesor de inglés de secundaria, esos 2 meses de libertad son lo que me ayuda a superar el año. No puedo esperar a unas vacaciones. Creo que a todos nos vendrían bien unas. Algunas personas se movieron incómodas en sus asientos. Entonces mi padre soltó una risa corta y seca. No era un sonido de alegría. Era un sonido de burla. Me apuntó con su tenedor de plástico desde el otro lado de la mesa, con una salchicha grasienta ensartada en el extremo. Eso es solo para la familia, sin ti, y gritó, con la voz lo suficientemente alta como para que los vecinos lo oyeran. Las palabras quedaron suspendidas en el aire húmedo, afiladas y feas. Por un instante, hubo silencio. Entonces James se rió entre dientes. Victoria se rió disimuladamente, cubriéndose la boca con una falsa muestra de cortesía. Entonces, como un virus, la risa se extendió alrededor de la mesa. No era una risa cálida y compartida. Era fría, afilada y dirigida directamente a mí. Todos se estaban riendo de mí, mi propia familia. Busqué el rostro de mi madre, buscando desesperadamente una defensora, una aliada, a mi madre. Ella simplemente miró su ensalada de patatas, con una pequeña sonrisa, casi imperceptible, de satisfacción en sus labios. Ella estaba en el ajo. Algo dentro de mí, algo que se había estado doblando durante 32 años, finalmente se rompió. No grité. No lloré. Con calma, coloqué mi servilleta sobre la mesa, empujé mi silla hacia atrás y me levanté. Miré directamente a mi padre, con la mirada fija. Entiendo, dije. Mi voz era suave, pero cortó su risa y la silenció al instante. Luego me di la vuelta y me alejé. No corrí. Caminé con la cabeza bien alta,
sintiendo 2 docenas de pares de ojos en mi espalda mientras cruzaba el césped, bajaba por la entrada y me subía a mi coche. Al alejarme de la acera, eché un vistazo por el espejo retrovisor. Todos seguían mirándome, un cuadro extraño de mi vida congelado en un momento de crueldad casual. No volví a mirar atrás. El viaje a casa fue borroso. Las calles familiares de mi ciudad natal se sentían extrañas. Mi novia, Olivia, la parte más dulce y maravillosa de mi vida, me estaba esperando. Ella se había retirado con gracia de la barbacoa solo para la familia, sintiendo la trampa en la que yo había entrado a ciegas. En el momento en que entré por la puerta, ella lo supo. No tuvo que preguntar. La derrota debió estar escrita en mi rostro. Ella simplemente me rodeó con sus brazos, y durante unos minutos, me quedé allí, dejando que su calor tratara de ahuyentar el escalofrío helado que se había instalado profundamente en mis huesos. Esa noche, el sueño fue imposible. El sonido de su risa estaba en bucle en mi cabeza. Desde que tengo memoria, he sido el fiable, el buen Michael, el hijo responsable, el que llamaban cuando el coche se averiaba, cuando alguien necesitaba unos cientos de dólares para salir adelante hasta el día de pago, cuando había que mover un mueble. Era profesor. Mi salario no me iba a hacer rico, pero era estable. Pagaba mis facturas a tiempo. Tenía un 401k. Era responsable. Y era esa responsabilidad la que habían usado como arma contra mí durante años. Comenzó justo después de conseguir mi primer trabajo de profesor de verdad. Mi madre me sentó en la misma cocina de la que acababa de huir. Todavía puedo imaginarla sosteniendo mi mano entre sus 2 manos suaves, con los ojos muy abiertos y brillantes de sinceridad fabricada. Michael, cariño, dijo, con la voz suave y preocupada, tu padre y yo, estábamos hablando. Nos preocupamos mucho. La vida es tan impredecible. ¿Qué pasa si hay una emergencia? ¿Un techo que gotea? ¿Una factura médica repentina? Ya sabes, la salud de tu padre no es lo que solía ser. Suspiró dramáticamente. Nos daría tanta tranquilidad tener una pequeña red de seguridad, un fondo de emergencia familiar. Lo hizo sonar tan cariñoso, tan prudente, un esfuerzo colectivo para el bien colectivo. Y yo, el hijo obediente, desesperado por su aprobación, me lo creí todo. Fui al banco al día siguiente y abrí una cuenta de ahorros conjunta. Yo era el titular principal de la cuenta, el que la financiaría con su salario, pero ella también estaba en ella, por si acaso hubiera una emergencia. Establecí una transferencia automática de mi cuenta corriente, $200 al mes. No era una cantidad enorme, pero con el paso de los años, creció. Era mi prueba tangible de que era un buen hijo, de que me importaba. Era mi tributo a la familia. O eso me dije a mí mismo. El incidente que realmente preparó el escenario para esa desastrosa barbacoa, la chispa que encendió la mecha, había ocurrido un mes antes. Olivia y yo hicimos un viaje de fin de semana largo a Aspen. Y cuando digo Aspen, no quiero que imagines champán y chalets de esquí. Quiero que imagines mi sedán de 10 años esforzándose por las carreteras de montaña, una pequeña cabaña económica que costaba menos por noche que un motel, y una nevera portátil en el asiento trasero repleta de sándwiches y barras de granola. Caminamos hasta que nos dolieron las piernas. Leímos libros junto a una pequeña chimenea eléctrica y respiramos el aire fresco de la montaña. Era privado, solo para nosotros. No publicamos nada en línea, pero la privacidad es un idioma que mi familia se niega a aprender. En nuestra última noche, decidimos celebrar. Fuimos a una cervecería local y nos permitimos una cerveza artesanal cada uno. Y ahí es donde mi primo Nathan nos vio. Estaba allí en un retiro corporativo, con todos los gastos pagados. Se acercó a nosotros, todo sonrisas, insistió en una foto, y antes de que hubiéramos pagado la cuenta, la había publicado en el chat grupal de la familia extendida. El pie de foto fue lo suficientemente inocente, miren a quien encontré viviendo la vida en Aspen. Mi teléfono comenzó a derretirse incluso antes de que regresáramos a la cabaña. Fue un bombardeo instantáneo y coordinado de agresión pasiva y acusación directa. Victoria fue la primera, por supuesto, un mensaje de texto para mí seguido de una dramática historia de Instagram. Debe ser agradable olvidarse de tu familia e ir de vacaciones elegantes. Algunos de nosotros estamos aguantando el fuerte en casa. James fue más directo, vaya, ahora eres un gran profesor, ¿eh?
Espero que el dinero de tu novia haya valido la pena. Algunos de nosotros tenemos que trabajar para ganarnos la vida. Luego vino la bomba de culpa de mi madre, Eleanor. Michael, mi corazón está roto. No hemos tenido unas verdaderas vacaciones familiares en años, y estás en Aspen sin siquiera decírnoslo. Simplemente no entiendo qué hicimos para ser tratados de esta manera. Recuerdo haberle mostrado el texto a Olivia. Ella simplemente negó con la cabeza. ¿Lo ves, Michael?, preguntó suavemente. No lo ven como tus vacaciones. Lo ven como unas vacaciones que tomaste a las que tenían derecho. Tenía razón. La prueba llegó al día siguiente en el largo viaje a casa, una llamada de mi padre, Richard. No había ninguna pretensión de sentimientos heridos en su voz. Era el tono frío y duro de un cobrador de deudas. Aspen, ladró. Hola. ¿Tienes idea de cuánto cuesta un viaje como ese? Sacrificamos todo por tu educación universitaria, por tu futuro. ¿No crees que nos debes? ¿No crees que tu madre se merece un buen viaje después de todo lo que ha hecho por ti? Papá, no fue un viaje elegante, intenté explicar, con la voz débil. Era una cabaña económica. Dividimos todo. Me interrumpió. No quiero oír excusas. Un hijo tiene obligaciones. No lo olvides. Colgó. Esa conversación fue una grieta en los cimientos de mi negación. La barbacoa fue el terremoto que derrumbó toda la estructura podrida. Y así, 5 días después de alejarme de esa barbacoa, mi mundo todavía estaba inclinado sobre su eje. Estaba sentado en mi sofá tratando de calificar trabajos cuando mi teléfono vibró con una alerta de mi banco. No era un mensaje de texto. Era una notificación formal con letras rojas: se ha detectado actividad sospechosa. Mi corazón comenzó un ritmo frenético y pesado contra mis costillas. Abrí la aplicación, y ahí estaba mirándome en blanco y negro digital: intento de retiro, $7,000 de la cuenta de ahorros conjunta. Estado, denegado, fondos insuficientes. $7,000. El número era tan absurdo, tan descarado, que ni siquiera parecía real al principio. Mi sangre se heló, luego se calentó. Era Eleanor. Tenía que serlo. El fondo de emergencia familiar nunca tuvo tanto dinero. Sabía con certeza que el saldo era de alrededor de 4,000. Esta era una toma de efectivo descarada, desesperada y total. Las vacaciones, a las que no me invitaron, este era su plan de financiación. Mi primer impulso fue pura rabia blanca y caliente. Pero entonces algo más se apoderó de mí, una extraña claridad fría, un enfoque que no había sentido antes. Con dedos temblorosos, me desplacé hacia abajo en el historial de transacciones, pasando mis depósitos mensuales regulares. Ya no solo estaba mirando. Estaba investigando. Y entonces los vi, un sangrado lento y constante que había elegido ignorar. Hace 3 meses, retiro, $450. Recordé que había visto la notificación y la llamé. Oh, el coche necesitaba frenos nuevos, cariño, dijo, con la voz llena de pánico. Una absoluta emergencia. Teníamos mucho miedo de conducirlo. Lo había dejado pasar. Hace 5 meses, retiro, $300. El calentador de agua se averió, Michael. Estábamos helados. La artritis de tu padre, ya sabes. Me había sentido culpable por siquiera cuestionarlo. Hace 8 meses, retiro, $500. Una emergencia dental para mi papá. Una corona. Y así siguió. Una docena de pequeños cortes, cada uno con una excusa plausible que tocaba la fibra sensible. Cada uno por sí solo parecía razonable, una molestia, pero razonable. Pero verlos enumerados uno tras otro, un patrón sistemático de engaño, pintó una imagen horrible. Solo en el último año, totalizó casi $3,000 desviados de mi cuenta bajo la apariencia de una crisis familiar. Nunca fue una red de seguridad. Era su fondo secreto personal, mi fondo secreto. La rabia regresó, pero esta vez fue diferente. No era caliente y cegadora. Era una hoja de hielo. Era el tipo de ira que lo aclara todo, que quema décadas de niebla de culpa y obligación. Mis dedos se movieron con una nueva y extraña precisión en la pantalla.
Navegué a la página de administración de la cuenta. Primero, encontré la opción de congelar la tarjeta de débito asociada con la cuenta. Hice clic en ella. Una pequeña ventana emergente me pidió confirmación. ¿Estás seguro de que desea desactivar esta tarjeta? Presioné confirmar con tanta fuerza que la pantalla se flexionó. En segundo lugar, encontré la pestaña de usuarios autorizados. El nombre de mi madre estaba allí al lado del mío. Presioné la pequeña X al lado de su nombre. Esta acción es permanente y requerirá una nueva solicitud para revertirla. Bien. Lo confirmé. Finalmente, fui a los detalles de la cuenta. Había una opción para darle un apodo a la cuenta. Durante años, simplemente se había titulado Ahorros. Borré la palabra. Mis pulgares volaron por el teclado, escribiendo un nuevo nombre, un nombre que era una declaración de independencia, paga sin mí. Presioné guardar. Una satisfacción sombría y oscura me invadió. Fue un pequeño acto digital de rebelión, una línea silenciosa trazada en la arena, pero se sintió como la primera decisión real que había tomado por mí mismo en toda mi vida adulta. Dejé mi teléfono en la mesa de centro. Por un momento, hubo un silencio hermoso y profundo. Luego se iluminó, un mensaje de texto de mi madre. Luego otro. Luego una llamada que ignoré. Luego un mensaje de texto de mi papá. Una llamada de James que rechacé. Una notificación de que Victoria me había mencionado en su historia de Instagram. Mi teléfono comenzó a vibrar incontrolablemente sobre la mesa de cristal, un zumbido frenético y enojado que llenó el apartamento silencioso. Era el sonido de un nido de avispas que acababa de patear. Y por primera vez en mi vida, no tenía miedo. Simplemente lo observé zumbar. La tormenta había llegado, y finalmente, estaba listo para ella. El ataque digital fue un espectáculo de desesperación. Dejé que mi teléfono vibrara hasta el delirio en la mesa de centro, una manifestación física del caos que había desatado. Era casi hipnótico. Después de unos 10 minutos de vibración incesante, una extraña calma se apoderó de mí. Lo recogí. Mi pantalla era una pared sólida de notificaciones, un testimonio de su sorpresa y furia. Mi madre, Eleanor, lideró la carga con un ataque múltiple de culpa y pánico fingido. Michael, ¿qué has hecho? No puedo acceder al fondo de emergencia. Hay un problema grave con la plomería. Todo el sótano se está inundando. Una mentira descarada. Sabía que mi papá había reemplazado todo el sistema de plomería hace solo 2 años. Luego, 5 minutos después, ¿por qué no contestas tu teléfono? Esto no es gracioso, Michael. Tu padre está muy disgustado. Y finalmente, el golpe emocional que había estado perfeccionando toda mi vida, simplemente no sé qué he hecho para merecer un hijo tan cruel e ingrato. Mi corazón está roto. Mi padre, Richard, nunca había sido sutil. Sus textos eran órdenes, no peticiones. Llámame ahora. Descongela esa cuenta inmediatamente. Esta no es tu decisión. Ese es dinero de la familia. Punto. Estás jugando un juego muy peligroso. Muchacho, te arrepentirás de esto. James, mi hermano dorado cuyos fracasos siempre fueron amortiguados por mis padres, optó por una mezcla de burla y amenazas de segunda mano. Vaya. Gran hombre bloqueando la tarjeta de mami. Muy duro. ¿Tu novia te dijo que hicieras eso? No tienes idea de lo que acabas de empezar. Papá está furioso. Será mejor que arregles esto. Victoria, naturalmente, llevó el drama a su escenario público. Hice clic en su historia de Instagram. Era un vídeo de Boomerang de una sola lágrima rodando por su mejilla, perfectamente iluminada. El pie de foto era una obra maestra de Vagebooking, solo rezando por mi familia esta noche. Tan triste cuando alguien que amas resulta ser tóxico y egoísta e intenta destrozar a todos por dinero. Almohadilla familia, sobre todo almohadilla traición. Los comentarios ya eran una inundación de simpatía de sus seguidores. Mantente fuerte, V. Saca a esa persona tóxica de tu vida. La estaban defendiendo de un villano de su propia creación, yo. No respondí a un solo mensaje. No contesté a una sola llamada. Solo leí. Hice capturas de pantalla.
y dejé que su pánico alimentara mi nueva determinación. Por cada texto manipulador, por cada amenaza vacía, otra capa del antiguo Michael obediente se despegaba, revelando algo más duro y frío debajo. El primer ataque directo, el que demostró que esto estaba escalando más allá del drama familiar, llegó 2 días después. Estaba en medio de una apasionada discusión sobre el simbolismo en el Gran Gatsby con mis alumnos de 8º grado cuando sonó el teléfono de mi clase. El sonido fue discordante. Era la oficina principal. Señor Bennett, la doctora Martínez quisiera verlo durante su periodo de planificación. La doctora Martínez era mi directora. Era un buen hombre, un exmarine convertido en educador, justo y completamente profesional. Una citación a su oficina nunca era un evento casual. Un nudo de ansiedad, un viejo amigo familiar, se apretó en mi estómago. Pasé el resto de la clase en piloto automático, el temor creciendo con cada tic del reloj. Cuando entré en su oficina, la expresión de su rostro confirmó mis temores. Se veía grave. Me indicó que me sentara. Michael, comenzó, con la voz baja, recibí una llamada telefónica perturbadora esta mañana. Mi corazón se hundió. Ah, sí. Fue de un hombre que se identificó como tu hermano, James Bennett. Hizo una pausa, sus ojos buscando mi rostro, tratando de evaluar mi reacción. Dijo que estaba profundamente preocupado por ti. Usó palabras como errático e inestable. Afirmó que estás teniendo algún tipo de crisis mental y que estaba seriamente preocupado por tu aptitud para estar en un aula con niños. La pura y calculada malicia me robó el aliento. Esto no era un mensaje de texto de pánico. Este era un ataque premeditado a mi sustento. James estaba tratando de que me despidieran o suspendieran o, al menos, crear una nube de sospecha a mi alrededor en el único lugar de la Tierra donde me sentía competente y respetado. Estaba tratando de incendiar toda mi vida para obligarme a volver a mi papel designado como el banco familiar. Doctora Martínez, dije, mi voz temblaba, no de miedo, sino de una rabia volcánica, eso es una mentira hábil y calculada. Mi familia y yo estamos teniendo un desacuerdo grave sobre asuntos financieros. Esta es su forma de tomar represalias contra mí por haberlos cortado. Levantó una mano, su expresión suavizándose ligeramente. Te creo, Michael. Te conozco desde hace 5 años. Eres uno de mis mejores profesores. Tu desempeño ha sido ejemplar. Pero debes entender lo seria que es una acusación como esta. Legalmente, tengo que documentarla. Una preocupación formal ha sido planteada por un miembro de la familia. Crea un rastro en papel. Esta es una mancha negra, sea verdad o no. Salí de su oficina sintiéndome como si me hubieran agredido físicamente. Ya no solo estaban tratando de controlarme. Estaban tratando de destruir mi reputación y mi capacidad para ganarme la vida. Se quitaron los guantes. Esa noche, la guerra llegó a mi puerta. Olivia y yo habíamos salido a cenar tranquilamente a un restaurante italiano local barato, un intento desesperado de encontrar un momento de normalidad en el caos arremolinado. Mientras caminábamos por el pasillo hacia mi apartamento, riéndonos de algo tonto, lo vi. La puerta estaba entreabierta, solo una grieta, pero fue suficiente. Siempre verifico el cerrojo. Un temor frío, agudo y metálico, inundó mis sentidos. Olivia me agarró del brazo, su risa muriendo en su garganta. Michael, susurró. Me puse un dedo en los labios y abrí la puerta lentamente. Y allí estaban en mi sala de estar como si tuvieran todo el derecho de estar allí, como si fueran dueños del lugar. Mi padre, Richard, estaba de pie junto a mi estantería, hojeando con desprecio una colección de poesía que amaba. Mi madre, Eleanor, estaba sentada con recato en mi sofá, secándose los ojos secos con un pañuelo, arreglando su rostro en la máscara perfecta de una matriarca agraviada. ¿Y James? James estaba de pie sobre mi pequeño escritorio en la esquina, sosteniendo una pila de mis extractos bancarios personales, con un folleto de viaje para un costoso resort hawaiano encima. Durante un largo momento, estaba demasiado atónito para hablar. Era una violación tan profunda e impensable que cortocircuitó mi cerebro. Habían usado la llave de repuesto, la que le había dado a mi madre hace años, para emergencias. Esto aparentemente calificaba. James fue el primero en romper el silencio, con una mirada de suficiencia y triunfo en su rostro.
Agitó mis extractos bancarios en el aire como un trofeo. ¿Buscando esto, Mickey? Tratando de ocultar cuánto tienes realmente a tu propia familia. Mi padre cerró el libro de golpe, el sonido como un disparo en la pequeña habitación. Vinimos aquí para hacerte entrar en razón, gruñó, dando un paso intimidante hacia adelante. Esta ridícula farsa con la cuenta bancaria termina esta noche. Te disculparás con tu madre por el estrés que has causado y transferirás el dinero para las vacaciones. Las vacaciones, me oí decir, mi voz un eco hueco e incrédulo. ¿Las que están en este folleto? ¿A las que no estoy invitado? Entran en mi casa para exigirme que pague un viaje que van a hacer sin mí. Eleanor dejó escapar un sollozo teatral, el sonido perfectamente calibrado para obtener el máximo efecto. ¿Entrar? ¿Cómo puedes decir eso? Este es un asunto familiar. Estábamos muy preocupados. Tu hermano nos dijo que no estabas bien. Vinimos a ayudarte. Fue entonces cuando Olivia, que había estado de pie en silencio a mi lado, su sorpresa convirtiéndose en ira, encontró su voz. Ayudar, dijo, con un tono lleno de incredulidad. ¿Revisar su correo privado, planear un viaje con su dinero? Eso no es ayudar. Esto es una emboscada. No tienen derecho a estar aquí. Las lágrimas de cocodrilo de mi madre desaparecieron en un instante. Su cabeza se levantó de golpe y sus ojos, que hace un momento habían estado rebosantes de falsa tristeza, ahora se entrecerraron en hendiduras venenosas. Tú, escupió a Olivia, con la voz llena de veneno. Todo esto es tu culpa. Nunca fue así antes de que llegaras. Lo has envenenado contra su propia familia. Probablemente solo estás detrás de su dinero. Eso fue todo. La acusación contra Olivia, la única persona que había sido mi roca inquebrantable, fue la gota que colmó el vaso. La represa de 32 años de ira reprimida no solo se rompió. Explotó. Salgan, dije, comenzando como un gruñido bajo, una vibración en mi pecho. Mi padre dio otro paso hacia mí, inflando el pecho en su clásica pose de intimidación. No le hablas así a tu madre. No nos vamos hasta que. Dije, salgan, rugí. El sonido era primordial, arrancado de una parte de mí que ni siquiera sabía que existía. Los sorprendió. Incluso a mí me sorprendió. Resonó en las paredes de mi pequeño apartamento, crudo y lleno de un poder que nunca antes habían escuchado de mí. Salgan de mi apartamento ahora, o juro por Dios que llamaré a la policía y haré que los saquen a todos por allanamiento de morada. Por primera vez en mi vida, vi un atisbo de miedo genuino en los ojos de mi padre, no respeto, miedo, la amenaza de humillación pública, de luces intermitentes y vecinos mirando, de consecuencias legales reales. Ese era el único idioma que entendía. Miró a James, luego a Eleanor, su bravuconería desinflándose. Sin otra palabra, se dio la vuelta y salió furioso por la puerta. James, luciendo furioso pero derrotado, tiró mis papeles sobre el escritorio y me empujó al pasar por la puerta, golpeándome intencionalmente. Eleanor fue la última en irse. Se detuvo directamente frente a mí, con el rostro convertido en una máscara de tragedia shakespeariana. Espero que seas feliz, Michael, susurró, con la voz quebrada por una tristeza practicada. Acabas de destruir a esta familia. Estarás solo. Luego se fue. Cerré la puerta de golpe, el sonido catártico, y accioné el cerrojo. Mis manos temblaban incontrolablemente. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas como un pájaro atrapado. Olivia corrió a mi lado, sus brazos envolviéndome. Me apoyé contra la sólida madera de la puerta, lo único que me separaba de ellos, y simplemente respiré. El apartamento se sentía contaminado, violado. Esto ya no se trataba de dinero o de unas vacaciones. Se trataba de mi hogar, mi seguridad, mi cordura. Esa noche, después de que llamamos a un cerrajero las 24 horas e hicimos cambiar las cerraduras, me acosté en la cama mirando al techo. El viejo Michael habría estado devastado, atormentado por la culpa, probablemente ya redactando un mensaje de texto de disculpa. Pero el nuevo Michael, el que estaba siendo forjado en el fuego de sus ataques, sintió algo completamente diferente. Sintió la necesidad urgente y ardiente de un mejor plan, un plan real, porque sabía con absoluta certeza que esto estaba lejos de terminar.
Y sabía con igual certeza que ya no podía luchar contra ellos solo. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue llamar a ese cerrajero. Verlo perforar expertamente la vieja cerradura, la que mi madre tenía una llave, fue una de las experiencias más profundamente satisfactorias de mi vida. Fue un acto físico de recuperar mi espacio. Le pagué en efectivo y tomé las 3 llaves nuevas de alta seguridad, una para mí, una para Olivia y una para ser escondida en un lugar que solo yo conocía. Nadie volvería a tener una llave de mi casa, mi santuario. Lo segundo que hice fue comprar una cámara de seguridad. Conseguí una pequeña y discreta que parecía un detector de humo, y la instalé en el techo del pasillo, apuntando directamente a mi puerta. Se sentía extremo, como algo sacado de una película de espías. Hace un año, habría pensado que era una reacción exagerada paranoica. Pero después de que mi propia familia invadiera mi casa, extremo se sentía prudente, se sentía necesario. Pero las nuevas cerraduras y cámaras eran solo medidas defensivas. Eran muros. Necesitaba una espada. Estaba fuera de mi profundidad, luchando una guerra en 3 frentes contra personas que conocían todas mis debilidades porque eran ellos quienes las habían instalado durante toda una vida de condicionamiento. Esa noche, mientras Olivia preparaba pasta, el olor reconfortante del ajo llenaba nuestro apartamento violado, estaba desplazándome sin rumbo por los contactos de mi teléfono, sintiendo una sensación profunda y aterradora de aislamiento. ¿A quién podría recurrir? Cada miembro de la familia era un enemigo activo o un espectador cómplice. Fue entonces cuando mi pulgar se detuvo en un nombre que no había visto en años, tía Margaret. Margaret era la hermana menor de mi padre, la oveja negra oficial de la familia Bennet. Había tenido una pelea espectacular con mis padres hace unos 15 años y había sido efectivamente excomulgada. La historia que siempre me contaron, la que se repetía en cada reunión festiva a la que no fue invitada, era que Margaret era egoísta, inestable y dramática. El quid de la historia era que había tratado de robar la herencia de mi abuela después del funeral. Yo era un adolescente en ese momento y simplemente acepté la narrativa familiar. No había hablado con ella en más de una década, pero ahora sus acusaciones contra ella sonaban extrañamente, escalofriantemente familiares: egoísta, inestable, solo se preocupa por el dinero. Era el mismo guión que ahora estaban usando conmigo. Con una respiración profunda que hizo poco para calmar mi corazón acelerado, presioné el botón de llamada. Sonó 4 veces, y justo cuando estaba a punto de perder los nervios y colgar, una voz de mujer, ronca y cautelosa, respondió. «Hola. Tía Margaret», dije, mi propia voz temblaba. «Soy Michael, el hijo de Richard». Hubo un largo y tenso silencio al otro lado de la línea. Podía escuchar el sonido débil de un informe de noticias de televisión de fondo. «Bueno, que me condenen», dijo finalmente. Su voz no era cálida, pero tampoco hostil. Era pura sorpresa sin adulterar. ¿A qué debo el honor después de 15 años de silencio de radio? Yo, necesito ayuda, tartamudeé, sintiéndome como un tonto. Tengo problemas con mi familia, con mi papá y Eleanor. Nunca llamé a mi madre Eleanor, pero decírselo a Margaret se sintió bien, se sintió preciso. Otra pausa, más corta esta vez. Déjame adivinar, dijo, su voz volviéndose seca y aguda, se trata de dinero. La represa se rompió. Las palabras salieron de mí en un torrente de frustración y miedo. Le conté todo, el viaje a Aspen y las consecuencias, la barbacoa y la humillación pública, el intento de retiro de $7.000, la historia del fondo de emergencia, la llamada difamatoria a mi director, la invasión del hogar. Hablé durante 10 minutos seguidos sin interrupción, caminando de un lado a otro en mi pequeña sala de estar. Cuando finalmente terminé, sin aliento y emocionalmente agotado, la línea estuvo en silencio por un momento. «Oh, cariño», dijo Margaret, y por primera vez, escuché una calidez genuina en su voz. Era una calidez cansada y conocedora, el sonido de una compañera veterana de la misma guerra. «No creías que eras el primero, ¿verdad? Ese manual que están usando contigo es un clásico. Ejecutaron las mismas jugadas conmigo durante todo el lío con el funeral y el patrimonio de mi madre. Me acusaron de tratar de robar la herencia cuando todo lo que estaba tratando de hacer era asegurarme de que los últimos deseos de mamá fueran respetados en su testamento, lo que significaba que parte del dinero iba a una organización benéfica que amaba en lugar de que todo fuera al bolsillo de tu padre». Escucharla decir eso,
Escuchar mi experiencia validada por alguien que había sobrevivido a lo mismo, fue como liberar una válvula de presión en mi pecho. No estaba loco. No estaba siendo demasiado dramático. Esto era real. No se detendrán, Michael, dijo, su voz volviéndose dura y seria. No saben cómo hacerlo. Escalarán hasta que te rompan o los hagas parar para siempre. Y escúchame, no puedes luchar contra ellos con emoción. Se alimentan de tu culpa y tu ira. Tienes que luchar contra ellos con hechos, hechos fríos, duros e innegables. Documenta todo, cada texto, cada correo electrónico. Escribe cada conversación justo después de que ocurra. Grábalos si puedes. Es el único idioma que respetan, no porque les importe la verdad, sino porque están aterrorizados de que se exponga. No sé cómo, confesé, mi voz pequeña. Soy profesor. No soy un luchador. Aprenderás, dijo simplemente. Y no estarás solo. Tengo una amiga. Se llama Clare. Clare Davis. Es abogada, un maldito tiburón con un blazer sensato. Se especializa en derecho familiar, divorcios complicados, batallas por la custodia, disputas patrimoniales. Ella sabe cómo tratar con manipuladores patológicos porque los ha visto a todos. Déjame llamarla, contarle tu historia y ver si hablará contigo, pro bono para la consulta inicial. Llámalo un descuento familiar. Al día siguiente, estaba sentado en una pulida oficina de abogados en el centro que olía a cuero y éxito. Estaba frente a un gran e imponente escritorio de caoba frente a Clare. Tenía unos 50 años con ojos afilados e inteligentes y un aire de competencia sensata que era increíblemente tranquilizador. Le conté toda la historia nuevamente, pero esta vez fue más estructurada, menos emocional. Ella escuchó atentamente, hizo preguntas aclaratorias y tomó notas meticulosas en un bloc de notas amarillo. Cuando terminé, juntó las manos en forma de tienda y me miró durante un largo momento. Bien, dijo, su voz tranquila y mesurada. Desde un punto de vista legal, estás parado en un terreno muy sólido. Los retiros sistemáticos son una clara violación del deber fiduciario, que podemos argumentar que constituye un robo civil. La entrada a tu casa es allanamiento de morada, independientemente de si tenían una llave que no estaban autorizados a usar de esa manera. La llamada a tu director es difamación, per se, ya que ataca directamente tu competencia profesional. Tienes un caso, uno fuerte, se inclinó hacia adelante, pero una demanda familiar complicada puede prolongarse durante años. Es costosa y te agotará emocionalmente. Entonces, nuestro primer objetivo no es demandar. Nuestro primer objetivo es construir una fortaleza impenetrable de evidencia a tu alrededor. Vamos a crear un paquete tan condenatorio que si escalan esto aún más, podemos cerrarlos de manera decisiva y permanente sin necesidad de ver el interior de una sala de audiencias. Nuestro objetivo es la disuasión mediante una fuerza abrumadora. Ella expuso el plan. Le enviaría cada pieza de comunicación digital. Escribiría una línea de tiempo detallada y fechada de cada evento significativo. Obtendríamos una declaración jurada de Olivia sobre la invasión del hogar. La cámara de seguridad, dijo, fue un movimiento brillante. La mejor evidencia, señaló Clare con una sonrisa delgada y depredadora, es el tipo que tus oponentes te proporcionan sin siquiera saberlo. Salí de su oficina una hora después, sintiendo una sensación de poder que nunca antes había experimentado. No era el poder caliente y enojado de la rebelión. Era el poder tranquilo, constante y helado de tener una estrategia, un plan y un tiburón profesional de mi lado. El juego había cambiado. Ya no solo estaba reaccionando a sus ataques. Estaba construyendo un caso, y tenía una sensación de hundimiento pero extrañamente satisfactoria de que mi familia estaba a punto de darme toda la evidencia que alguna vez necesitaría. La siguiente escalada vino, como Clare había predicho, desde el flanco. Victoria, al no haber obtenido una reacción suficiente con sus vagas publicaciones en las redes sociales, decidió hacer oficial su ataque. Fue a la yugular. Recibí otra llamada a la oficina del Dr. Martínez. Esta vez, no se veía grave. Se veía completamente exasperado y profundamente arrepentido. En su mano había una funda de papeles grapados. Michael, dijo, deslizándolos por su escritorio pulido, esto llegó por correo certificado esta mañana.
Es una queja formal a la junta escolar de tu hermana, Victoria Bennett. Tomé los papeles. Mis manos estaban sorprendentemente firmes. Era una obra de pura ficción de 5 páginas, una narrativa magistralmente elaborada de mi supuesta caída en la locura. Detalló mi alarmante inestabilidad emocional, mi comportamiento cada vez más errático y mis tendencias hostiles. Distorsionó cada evento para que encajara en su narrativa. Nuestro modesto viaje a Aspen se describió como yo alardeando de una repentina afluencia de riqueza misteriosa mientras sus padres ancianos luchaban. Bloquear la cuenta bancaria fue un acto cruel y repentino de abandono financiero. Incluso había incluido capturas de pantalla de mensajes de texto, pero estaban tan inteligentemente recortados y editados que eliminaron todo el contexto, haciendo que mis respuestas razonables parecieran peroratas agresivas y desquiciadas. La carta culminó en un párrafo de puro veneno calculado donde afirmaba que estaba profundamente preocupada de que mi grave agitación personal estuviera creando un ambiente de aprendizaje inseguro e inestable para mis estudiantes. Según la política del distrito, dijo el doctor Martínez, frotándose las sienes como si intentara evitar una migraña, tengo que presentar esto a recursos humanos. Está completamente fuera de mis manos. Tendrán que abrir una investigación formal. Significa, y lo siento mucho por esto, un periodo de observación temporal. Otro profesor tendrá que sentarse en tus clases durante algunas semanas. Aunque sabía que algo así iba a suceder, se sintió como un golpe físico. Estaban trayendo su toxicidad a mi santuario. Mi salón de clases, el único lugar donde me sentía totalmente yo mismo, ahora era una escena del crimen, y yo era el sospechoso. Estaban utilizando el mismo sistema diseñado para proteger a los niños como un arma para controlarme. Agradecí al doctor Martínez por su apoyo, regresé a mi salón de clases vacío e inmediatamente escaneé y envié por correo electrónico toda la queja a Clare. Su respuesta llegó en menos de 15 minutos. Excelente. Esto es mejor de lo que esperaba. Una queja formal, documentada y enviada por correo es un regalo. Esto es rastreable, está en el registro y es pura difamación procesable. Podemos y usaremos esto en su contra. Su confianza fue una línea de vida en un mar revuelto de ansiedad. Pero el verdadero avance, la evidencia que cambiaría todo el conflicto de una defensa a un asalto total, provino de la fuente más inesperada. Era un martes por la noche. Estaba en casa, encorvado sobre mi computadora portátil, compilando meticulosamente mi línea de tiempo para Clare cuando mi teléfono vibró, un número bloqueado. Mi primer instinto fue ignorarlo, asumiendo que era uno de los miembros de mi familia intentando una nueva táctica. Pero algo me hizo contestar. Hola, dije, mi voz cautelosa. ¿Michael? La voz al otro lado era un susurro frenético y silencioso, tan bajo que apenas podía oírlo. Soy yo, Peter. Peter, mi hermano menor, el tranquilo, el que siempre simplemente se desvanecía en el fondo, con la cabeza gacha, tratando de evitar el drama. Él había estado en la barbacoa riendo junto con los demás. Peter, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás llamando desde un número bloqueado? No puedo hablar mucho, susurró, y pude escuchar el sonido de una puerta cerrándose suavemente de fondo. Literalmente me matarían si supieran que te estoy llamando. Escucha, tienes que saber lo que realmente está sucediendo. ¿De qué estás hablando? Se trata de James, dijo, su voz quebrándose con un miedo que era palpable incluso a través del teléfono. Su negocio de bienes raíces. No solo está luchando. Es un completo fracaso. Ha estado tratando de renovar casas, y está profundamente endeudado. Le debe a algunas personas muy serias mucho dinero. Papá y mamá están tratando de sacarlo. Esas vacaciones, los $7,000, nada de eso era para un viaje. Todo era para James. Era un pago inicial de su deuda. Encajó en su lugar con un golpe enfermizo. La desesperación, la escalada loca, la voluntad de quemar mi vida hasta los cimientos. Todo era para salvar al niño de oro de las consecuencias de sus propios fracasos. Pero eso no es todo. Peter continuó apresuradamente, su voz tensa por el pánico. Ahora que los has cortado, vienen por mí. Me sentaron anoche. Quieren que sea CEO firmante de un préstamo comercial masivo para James, $50,000. Te están usando como el cuento con moraleja. Dijeron que si no ayudo a mi hermano,
Seré tan egoísta e ingrato como Michael y seré cortado por mi cuenta. Están tratando de atraparme, Michael. Quieren que asuma su deuda. No puedo ser el próximo tú. Simplemente no puedo. Sentí una oleada de lástima por él, por el niño aterrorizado al otro lado de la línea. Pero también vi la apertura que Clare me había dicho que buscara. Peter, dije, mi voz baja y constante, tratando de proyectar una calma que no sentía. Te creo, pero no puedo ayudarte si no tengo pruebas. Necesito saber lo que están diciendo cuando no estoy cerca, lo que están planeando. Hubo una larga pausa, y pude escuchar su respiración agitada y superficial. Yo, puedo hacer eso, dijo finalmente. Todavía estoy en el chat grupal de la familia, el que crearon después de que te echaron. Hablan de todo allí. Piensan que es un búnker seguro. 2 horas después, mi bandeja de entrada de correo electrónico hizo pin. El mensaje era de una nueva dirección de correo electrónico anónima sin asunto. Contenía más de 30 archivos adjuntos, capturas de pantalla. Era una mina de oro de malicia. Una línea de tiempo documentada y fechada de su conspiración, todo en sus propias palabras. Mensajes de mi madre a mi padre: necesitamos presentar un frente unido. Michael solo responde a la presión. Necesita sentirse completamente aislado para que vuelva a nosotros en busca de perdón. Mensajes de mi padre a sus hijos: James, tú te encargas de su jefe. Victoria, tú te encargas de la historia pública. Lo golpeamos por todos lados hasta que se quiebre. Mensajes entre Victoria y James: planeando la queja a la escuela, asegúrate de usar la palabra inseguro. Esa es la palabra clave para las escuelas. Di que estás preocupado por los niños. No pueden ignorar eso. Y la prueba irrefutable, el tiro de gracia como lo llamaría Clare, un mensaje de James a mis padres de anoche: Peter se está poniendo nervioso por el préstamo. Necesitamos tener otra reunión familiar y realmente presionar. Necesitamos recordarle lo que les sucede a los miembros de la familia que no cooperan. Muéstrale la situación de Michael. Todo estaba allí, todo su plan, sus motivaciones, su malicia coordinada y premeditada. Era la última pieza del rompecabezas que necesitaba. Al día siguiente, me senté con Clare en su oficina. La evidencia estaba dispuesta sobre la brillante mesa de caoba entre nosotros como un plan de batalla, mi línea de tiempo detallada, la declaración jurada de Olivia, la factura del cerrajero, las imágenes de vídeo nítidas de mi cámara de seguridad que los mostraban entrando ilegalmente a mi apartamento, la queja fraudulenta y difamatoria de Victoria y ahora las joyas de la corona, las capturas de pantalla de Peter. Clare miró la colección, una sonrisa lenta y profundamente satisfecha extendiéndose por su rostro. Tomó una impresión de una de las capturas de pantalla de Peter y la tocó con el dedo. Esto, dijo, su voz suave pero triunfante, es lo que llamamos jaque mate. Solo que Michael, ellos aún no lo saben. Entonces, ¿demandamos?, pregunté, mi voz tensa por la anticipación. No, dijo, sus ojos brillando con brillantez táctica. Hacemos algo mucho mejor. Una demanda es una pelea pública. Queremos una ejecución privada. No queremos darles un escenario para hacerse la víctima. No vamos a confrontarlos directamente. Vamos a confrontar a todos los demás. Su plan era simple, elegante y totalmente devastador. Pasamos la tarde compilando todo en un solo paquete digital completo, un archivo maestro PDF que contenía una carta de presentación formal de su bufete de abogados, mi línea de tiempo, los registros financieros, el archivo de vídeo de la invasión del hogar e imágenes de alta resolución de cada captura de pantalla que Peter había enviado. El archivo se tituló El asunto de la familia Bennett, un registro fáctico. Clare luego redactó un correo electrónico corto y profesional. La línea de asunto era escalofriantemente neutral, con respecto a la familia Bennett y Michael Bennett. El cuerpo del correo electrónico era de solo 2 oraciones: antes de aceptar cualquier narrativa única en una disputa familiar, siempre es prudente revisar el registro fáctico completo. Adjunto, por favor, encuentre un archivo de evidencia completo para su consideración. Saludos, Clare Davis, esquina. Luego compilamos la lista de destinatarios. No eran solo mis padres y hermanos. Eran cada tía, tío y primo en la libreta de direcciones de la familia, las mismas personas que se habían sentado en esa mesa de picnic riéndose de mi humillación pública.
Mi mano se cernió sobre el botón de enviar. Este era el punto de no retorno. Miré a Clare. Ella simplemente me dio un asentimiento firme y alentador. Hice clic en él y luego esperamos a que la verdad explotara. El silencio después de presionar enviar fue lo más fuerte que jamás había escuchado. Durante unos 20 minutos, mi apartamento estuvo completamente en silencio. El único sonido era el latido frenético de mi propio corazón. Empecé a cuestionar todo. Tal vez simplemente lo ignorarían. Tal vez se reforzarían, calificarían la evidencia como falsa y me pintarían como aún más manipulador. Luego apareció la primera onda, un mensaje de texto de mi prima Sara, la que había evitado mis ojos en la barbacoa. Michael, acabo de leer el correo electrónico. Oh, Dios mío, no hay palabras. Lo siento mucho por cómo te tratamos. Me siento mal del estómago. Estoy avergonzada. Luego otro de mi tío David, el hermano de mi papá, que siempre simplemente lo había seguido. Michael, acabo de hablar por teléfono con Margaret y vi tu correo electrónico. Yo, no tenía idea. Lo que tu padre y Eleanor han estado haciendo es inexcusable. He terminado de poner excusas por él. Peter me envió un solo captura de pantalla del chat grupal del búnker seguro. Era puro caos sin adulterar. Docenas de mensajes se estaban disparando a la vez. ¿Qué demonios es esto? Richard, necesitas explicar estos mensajes de texto ahora. Eleanor, me dijiste que Michael te cortó sin ninguna razón. Lo estabas robando. James, ¿es cierto lo de tu negocio? Ibas a usar a Peter. El Frente Unido no solo se había hecho añicos. Se había vaporizado. Su red de mentiras, tan cuidadosamente construida durante años, se estaba desmoronando en tiempo real para que todos la vieran. Las consecuencias oficiales fueron aún más rápidas. A la mañana siguiente, Clare, como prometió, reenvió todo el paquete de evidencia al Dr. Martínez y al jefe del Departamento de Recursos Humanos del Distrito Escolar con una carta de presentación señalando que esta era la evidencia detrás de la queja maliciosa y difamatoria presentada por mi hermana. Al mediodía, recibí un correo electrónico oficial de Recursos Humanos. La investigación sobre mi conducta se cerró oficialmente. La queja presentada por Victoria Bennett se consideró frívola, maliciosa y presentada de mala fe. El correo electrónico terminó con una disculpa formal por cualquier angustia que el proceso hubiera causado. Unos minutos más tarde, el Dr. Martínez me llamó personalmente. El asunto está completamente resuelto, Michael, dijo, y pude escuchar el profundo alivio en su voz. Y para lo que valga, nunca he visto algo así. Manejaste una situación imposible con una integridad y fuerza increíbles. Tenemos suerte de tenerte. Escuchar esas palabras, esa vindicación profesional, se sintió como la primera bocanada de aire limpio después de meses de asfixia en su niebla de mentiras. Pero sabía que no había terminado de verdad. Todavía no. El correo electrónico había sido un ataque aéreo estratégico, pero necesitaba una confirmación final a nivel del suelo de la Victoria. Necesitaba un cierre. Necesitaba ser yo quien lo terminara cara a cara. No tuve que esperar mucho. Esa noche, hubo un golpe frenético y furioso en la puerta de mi apartamento. No fue un golpe. Fue un martilleo lleno de la rabia impotente de animales acorralados. Eché un vistazo a la transmisión en vivo de mi cámara de seguridad en mi teléfono. Allí estaban, agrupados frente a mi puerta como una manada de lobos, mi padre, mi madre y James. Sus rostros estaban contorsionados con una furia que nunca antes había visto. No era la ira confiada del poder. Era la fea rabia de la exposición. Olivia me miró, sus ojos muy abiertos por la preocupación. No tienes que responder a eso, dijo, su voz un susurro bajo. No les debes nada. Lo sé, le dije, mi voz sorprendentemente tranquila y constante. Pero esto tiene que pasar por mí. Caminé hacia la puerta, respiré hondo por última vez y la abrí. La visión de mi rostro tranquilo y sereno pareció enfurecer aún más a mi padre. ¿Qué has hecho?, rugió, su dedo apuntando al aire a solo centímetros de mi pecho. Expusiste nuestros asuntos familiares privados a todo el mundo. Trataste de arruinarnos. Sus asuntos privados, respondí, mi voz uniforme y fría. No retrocedí ni una pulgada. Seamos específicos.
¿Te refieres a los miles de dólares que me robaste sistemáticamente? ¿Las mentiras difamatorias que le dijiste a mi jefe para tratar de que me despidieran? ¿La conspiración coordinada para atrapar a tu otro hijo en la deuda de tu niño de oro? ¿Qué parte de esa empresa criminal se suponía que debía mantener en privado? James se adelantó, con el rostro enrojecido y manchado. Pequeña serpiente. Pusiste a Peter en nuestra contra. Él nos contó todo, cómo lo manipulaste. Casi me reí. La proyección fue impresionante. ¿Manipulado? ¿O finalmente se dio cuenta de que era la siguiente persona a la que iban a alimentar a los lobos después de que terminaran conmigo? Iban a arruinar su futuro financiero para salvar su negocio en quiebra, James. Eso no es familia. Eso es parasitismo. Mi madre, Eleanor, al ver que sus tácticas habituales fracasaban, recurrió a su arma final y más potente, sus lágrimas. Michael, ¿cómo pudiste hacernos esto?, gimió, apretándose el pecho como si estuviera sufriendo un ataque al corazón, después de todo lo que hemos hecho por ti. Soy tu madre. Esas palabras, las palabras que habían sido los barrotes de mi jaula durante toda mi vida, habían perdido su poder. Ahora eran solo sonidos. La miré, no con la ira que esperaba, sino con una especie de lástima cansada y clínica. Eres mi madre, dije en voz baja, y usaste ese hecho como una herramienta. Lo usaste para desangrarme financieramente. Lo usaste para mentirme todos los días. Y lo usaste para tratar de destruir mi vida cuando finalmente, dije, no. Eso no es amor, mamá. No sé cómo lo llamas, pero no es amor. Di un paso atrás, creando un umbral claro entre mi hogar y su caos. Esta conversación, y nuestra relación, ha terminado, declaré, mi voz sin dejar lugar a la negociación. Ya no son bienvenidos en mi vida. No deben contactarme. No deben contactar a Olivia. Y no deben contactar a Peter. No deben acercarse a mi casa o a mi lugar de trabajo. El rostro de mi padre se puso de un tono púrpura peligroso. No puedes hacernos eso. Somos tu familia. No, dije, y mi voz era tan fría y dura como el nuevo cerrojo en mi puerta. No lo son. Ya no. Los miré a cada uno a los ojos, uno por uno, Richard el matón, James el fracaso, Eleanor la manipuladora. Mañana por la mañana, mi abogado presentará una orden de restricción. Será legalmente vinculante. Si los veo de nuevo, será en una sala de audiencias. Adiós. Y cerré la puerta en sus rostros atónitos y furiosos. No la cerré de golpe. Simplemente la cerré con un clic tranquilo y final que hizo eco al final de todo un capítulo de mi vida. Me apoyé contra la puerta, con la sólida madera en mi espalda. Y esta vez, no estaba temblando. Estaba perfectamente, maravillosamente quieto. Era libre. La tormenta finalmente había pasado. El año que siguió fue de reconstrucción tranquila y deliberada. No se trataba de celebrar una victoria sobre mi familia. Se trataba del trabajo mucho más desafiante de aprender a vivir en la paz que había luchado tan duro para asegurar. El silencio de mis padres, James y Victoria, fue absoluto e inmediato. La orden de restricción, que Clare había presentado con éxito y que ellos no impugnaron, lo garantizó. Escuché fragmentos de las consecuencias a través de la única conexión familiar que me quedaba, la vid mucho más confiable de la tía Margaret. Las consecuencias para ellos dentro de la familia extendida habían sido catastróficas. Las relaciones de toda la vida se habían cortado. Mi tío David, el propio hermano de mi padre, aparentemente le había dicho que ya no era bienvenido en su casa. Las hermanas de mi madre dejaron de hablarle. Estaban socialmente aislados, dejados solo con sus dos hijos favoritos, ahora tóxicos, para compañía. Sentí una extraña tristeza desapegada al respecto, pero sin culpa. Habían construido su propia prisión. El primer acto, y el más importante, de mi nueva vida fue mudarme. Olivia y yo encontramos un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad. No era más grande ni más elegante, pero tenía mejor seguridad, un pequeño balcón, y lo más importante, no tenía recuerdos dolorosos asociados a la puerta principal. Desempacar nuestras cajas en este nuevo espacio iluminado por el sol se sintió como un nuevo comienzo tangible.
Nuestro hogar finalmente se llenó solo de luz, risa y la profunda sensación de seguridad que había anhelado durante tanto tiempo. En el trabajo, las cosas cambiaron de maneras que nunca podría haber predicho. La terrible experiencia, irónicamente, había fortalecido mi posición inconmensurablemente. El doctor Martínez, al ver cómo manejaba la presión y los ataques maliciosos con profesionalismo y gracia, se convirtió en mi mayor defensor. Al final del año escolar, el jefe del departamento de inglés se jubiló y el doctor Martínez me ofreció el ascenso. Has demostrado más carácter y resistencia en los últimos meses de lo que algunas personas muestran en toda una vida, había dicho cuando me ofreció el puesto. Necesitamos líderes como tú aquí. El nuevo puesto vino con un aumento salarial significativo, y por primera vez, mis ingresos se sintieron completamente míos, una recompensa por mi arduo trabajo, no un recurso para ser saqueado. La reconstrucción más frágil e importante, sin embargo, fue con mi hermano Peter. Él había corrido un gran riesgo por mí, un riesgo que le había costado su relación con nuestros padres. Me aseguré de que supiera todos los días lo agradecido que estaba. Con parte del dinero que había protegido, el dinero que se suponía que financiaría unas vacaciones hawaianas a las que no fui invitado, lo ayudé con el depósito de seguridad y los primeros meses de alquiler de un pequeño apartamento en una ciudad cercana. Era su vía de escape. Le permitió salir de debajo del techo de mis padres y su asfixiante control financiero y emocional. Nuestra relación, que siempre había sido distante y definida por nuestros roles en el drama familiar, comenzó a formarse verdaderamente por primera vez. Empezamos a hablar por teléfono todas las semanas, no por obligación, sino porque queríamos. Nos reunimos para almorzar una vez al mes. Hablamos de todo menos de nuestros padres. Hablamos de su nuevo trabajo de diseño gráfico independiente, de mis desafíos como nuevo jefe de departamento, de películas, de deportes, de citas. Estábamos construyendo una nueva hermandad desde cero, una basada en el respeto mutuo, el apoyo y una comprensión compartida de lo que habíamos sobrevivido. La tía Margaret, mi tía perdida hace mucho tiempo, se convirtió en un elemento preciado en nuestras vidas. Ella era la familia que me había estado perdiendo. Ella y Olivia se unieron al instante, pasando horas en nuestra nueva cocina, probando nuevas recetas e intercambiando historias. Ella me enseñó con el ejemplo cómo era una dinámica familiar saludable. Era una con límites, honestidad feroz y un amor incondicional que no venía con un precio oculto o una lista de obligaciones. No hubo manipulación, solo afecto. Una hermosa tarde de otoño, aproximadamente un año después de esa confrontación final en la puerta de mi viejo apartamento, Olivia y yo caminábamos por un parque cerca de nuestro nuevo lugar. Las hojas estaban en su punto máximo, un tapiz impresionante de rojos, naranjas y dorados brillantes. El aire era fresco y frío. Me sentí tranquilo, asentado. Me detuve debajo de un gran roble antiguo, sus ramas extendiéndose como brazos de bienvenida. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero por primera vez en mucho tiempo, era una sensación de alegría, emoción aterradora, no miedo. Tomé su mano, se sentía tan bien en la mía. Liv, comencé, mi voz un poco temblorosa, este año pasado, ha sido el año más difícil y el mejor de mi vida. Fuiste mi roca. Fuiste la que me mantuvo de pie cuando quería caer. Me ayudaste a encontrar mi voz, mi fuerza. La miré a sus hermosos y amables ojos. No sé lo que me depara mi futuro, pero sé con cada fibra de mi ser que no quiero enfrentarlo sin ti. Quiero que cada futuro que tengas sea contigo. Busqué a tientas en mi bolsillo, mis dedos cerrándose alrededor de la pequeña caja de terciopelo. Me arrodillé sobre el suelo suave, cubierto de hojas. Sus manos volaron a su boca, sus ojos se abrieron en una hermosa incredulidad. Abrí la caja. Olivia Chun, ¿quieres casarte conmigo? Su sí fue inmediato, una risa alegre, llena de lágrimas que fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Y mientras deslizaba el anillo simple y elegante en su dedo, supe que nuestra futura boda no sería un evento grande y estresante lleno de parientes resentidos y obligaciones sofocantes. Sería pequeña. Sería íntima. Sería perfecta. Sería para nosotros. La lista de invitados sería corta y dulce, Olivia y yo, Margaret, Peter y un puñado de nuestros amigos más cercanos que nos habían apoyado. Sería una celebración de la familia que habíamos elegido, la familia que habíamos construido juntos a partir de los restos de la que nací.
Había pasado gran parte de mi vida tratando desesperadamente de ganarme un lugar en una familia que nunca me había querido verdaderamente por lo que era, solo por lo que podía proporcionar. Ahora, de pie allí en la luz dorada de esa perfecta tarde de otoño, sosteniendo la mano de la mujer que amaba, me di cuenta de que no tenía que ganarme la pertenencia. Con las personas adecuadas, simplemente perteneces. Era una verdad tan simple, pero me había tomado 32 años y un mundo de dolor entenderla finalmente. Ya no solo estaba sobreviviendo. Finalmente, estaba comenzando a vivir de verdad. Hace un par de semanas, llegó una sola carta a nuestro buzón que destacaba de la colección habitual de facturas y correo basura. Era un sobre grueso de color crema. La escritura en el frente, una escritura elegante y ondulada que podría reconocer al otro lado de una habitación, era de mi madre. Por un segundo fugaz, mi corazón dio un familiar tartamudeo en mi pecho. Viejos hábitos, viejas heridas, mueren con dificultad. Olivia me vio de pie en nuestra entrada, solo mirándolo, un fantasma del pasado sentado en la encimera de nuestra cocina. No tienes que leer eso, ya sabes, dijo suavemente desde la sala de estar, su voz llena de comprensión. Lo sé, respondí, pasando mi pulgar sobre mi propio nombre, escrito en su perfecta letra cursiva. Pero creo que necesito hacerlo, solo para estar seguro. Abrí el sobre con un cuchillo de cocina. La carta dentro tenía 4 páginas de largo, por delante y por detrás. No era una carta de disculpa. No era una rama de olivo. No sé qué esperaba, pero no era esto. Era una narrativa larga, divagante y autocompasiva de su profundo dolor. Era una obra maestra de manipulación, un último intento desesperado de reescribir la historia. Escribió sobre cómo le había roto el corazón, cómo la salud de mi padre había empeorado debido al estrés insoportable que había causado. Escribió sobre cómo James todavía estaba luchando para hacer despegar su negocio porque su familia lo había abandonado en su momento de necesidad. Escribió sobre cómo Victoria era solo un alma sensible que fue incomprendida. Pintó una imagen de una familia en ruinas y culpó de cada ladrillo directamente a mis pies. La carta culminó en una súplica final y patética: no es demasiado tarde para arreglar esto, Michael. Podemos volver a ser una familia. Tu padre y yo, estamos listos para perdonarte. Todo lo que tienes que hacer es volver a casa y disculparte por el dolor que has causado. Hace un año, esa carta me habría destripado. Hace 2 años, me habría enviado a una espiral de culpa y autodesprecio. Habría desenterrado toda la vieja programación, la sensación de obligación interminable, el profundo temor de ser un mal hijo. Pero mientras estaba de pie allí en mi cocina iluminada por el sol, un lugar de paz que había construido, leí sus palabras y no sentí nada, una nada profunda y liberadora. El poder se había ido. Las palabras eran solo tinta en papel, los garabatos desesperados de una persona que había perdido el control y todavía no podía comprender por qué. La carta no era un reflejo de mí ni de lo que había hecho. Era un reflejo perfecto de 4 páginas de ella. No me enojé. No sentí un atisbo de tristeza. Simplemente doblé la carta con calma, caminé hacia la pequeña trituradora de papel que guardamos junto al escritorio para el correo basura y la introduje en la máquina una página a la vez. El zumbido era silencioso, mecánico y final. Era el sonido del último fantasma siendo exorcizado de mi casa. Salí a nuestro pequeño balcón donde Olivia estaba regando su colección de hierbas. Me miró, una pregunta en sus ojos. Simplemente sonreí y la rodeé con mis brazos por detrás, apoyando mi barbilla en su hombro. Nos quedamos allí durante mucho tiempo, viendo las luces de la ciudad comenzar a brillar en el crepúsculo cada vez más profundo. Finalmente había aprendido que no puedes elegir a la familia en la que naces, pero tienes absolutamente el derecho y la responsabilidad contigo mismo de elegir quién puede ser tu familia en el futuro. La verdadera familia no se trata de sangre u obligación o historia compartida. Se trata de respeto. Se trata de seguridad. Y se trata de un amor que te edifica en lugar de derribarte lenta y metódicamente. La puerta de mi pasado finalmente se cerró, no se cerró de golpe con ira, sino que se cerró silenciosamente con el clic pacífico y firme de la aceptación. Y la vista del futuro aquí mismo, desde este balcón, con esta mujer a mi lado, nunca había lucido más brillante. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger tu propia paz?
Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas lo que viene después.